Hola, bienvenido y bienvenida a la presentación del trabajo titulado Aprendizaje basado en proyectos y expresión corporal en la formación online del docente de educación física de educación secundaria durante la pandemia del COVID-19. Mi nombre es José Manuel Armada Crespo y este trabajo lo he desarrollado junto a mis compañeros Álvaro Morente Montero y Juan de Dios Benítez Sillero, los tres profesores de la Universidad de Córdoba. Para comenzar con el trabajo, les presento el índice del mismo, en el cual, como se observa, pues abordaremos una pequeña introducción sobre los conceptos claves del trabajo. Se abordará el objetivo del mismo y se desarrollará de forma más extensa la metodología llevada a cabo en el trabajo, para posteriormente presentar los resultados y, por último, la discusión y las conclusiones. Para comenzar con la introducción hay que tener en cuenta estos tres elementos que aparecen en pantalla, que son la pandemia provocada por el COVID-19, la formación online en educación superior y la expresión corporal. En primer lugar, la aparición de la pandemia del COVID-19 ha generado un nuevo escenario a nivel mundial en muchísimos aspectos, y la educación ha sido uno de ellos, y más concreto en el caso de la educación superior. El formato que se ha tomado como referencia en la mayoría de los casos ha sido el trabajo de forma online, en contra de la presencialidad, con el objetivo de minimizar el contacto y reducir la propagación del virus. Este nuevo escenario virtual ha planteado nuevos retos al profesorado, siendo uno de ellos o el principal la adaptación a este nuevo formato, y teniendo uno de los como factor principal también una preocupación sobre esa adaptación y sobre la calidad que se iba a impartir en la docencia, del paso de la presencialidad a la virtualidad. De esta manera, y teniendo en cuenta esta cuestión, autores como Ibeniki señalan que no existe una correlación entre el aprendizaje y la tecnología, pese a que esta pueda ser el canal de transmisión de la misma, sino que es la metodología la que favorece el desarrollo de esos aprendizajes, y sobre todo una metodología que ponga al alumnado en el centro del propio aprendizaje. Para desarrollar estos aprendizajes en el trabajo que se presenta, se tuvo en cuenta el aprendizaje colaborativo a partir del aprendizaje basado en proyectos, ya que este muestra numerosos beneficios referidos a la autonomía, aumento de la confianza, mejores resultados y acercamiento al aspecto laboral, en comparación con otras metodologías basadas en pruebas estándar, tal y como indican Sorea y Repanovisi. Así, el contenido que se iba a trabajar a partir del aprendizaje basado en proyectos fue la expresión corporal, como bloque de contenido dentro de la educación física, tanto en primaria como en secundaria. Y esta expresión corporal se considera una capacidad del ser humano para poner en juego emociones, ideas o estados de ánimo con una finalidad expresiva, comunicativa, creativa y estética, y sin implicación directa del lenguaje verbal, tal y como propone Hill. Así, el objetivo del trabajo fue acercar al futuro profesorado de secundaria el contenido de expresión corporal en dicha etapa mediante el aprendizaje basado en proyectos de forma online. El alumnado destinatario fue el alumnado del máster universitario en profesorado de enseñanza secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas de la Universidad de Córdoba, y más concretamente de la especialidad en educación física, y se desarrolló a través del aprendizaje basado en proyectos, como se ha comentado anteriormente. Se utilizó también la interdisciplinariedad, ya que lo que se presenta se desarrolló a lo largo de 3 asignaturas propias del máster y propias de la especialidad. Se tuvo en cuenta o se basó también en el aprendizaje cooperativo y en la metodología expresiva propia de la expresión corporal desarrollada por Montava y Sea. Así, como se comentaba con anterioridad, el desarrollo de lo que se plantea se realizó a lo largo de 3 asignaturas, las cuales no comenzaron de forma simultánea, pero sí que las acciones se fueron desarrollando de forma cronológica en un orden que parte de lo más dirigido o lo más general a lo más concreto y lo más autónomo, de manera que el alumnado al final del proceso pudiera acceder a información de forma autónoma y a conceptos más concretos. Por ello, estas 3 asignaturas, lo que se presenta se desarrolla a lo largo de estas 3 asignaturas propias del máster y de la especialidad, como se ha comentado. Así, en primer lugar, las primeras sesiones
se desarrollan de una forma más teórica, siendo el hito más remarcado la formación de grupos de trabajo y el desarrollo de un contrato de aprendizaje por parte del alumnado. En este contrato, el alumnado tenía que establecer reglas de funcionamiento interno del propio grupo, tenían que desarrollar los roles, tenían que firmar dicho contrato y comprometerse a cumplirlo, incluso establecer los días en los que quedaría el grupo para trabajar. También durante la primera sesión se planteó una presentación de cada una de las personas del grupo y posteriormente se les solicitó un vídeo en el que hablaran sobre alguna cuestión que consideraban que tenían que mejorar en el ámbito educativo y cuáles consideraban que eran sus fortalezas. Tras la consecución de este contrato y una toma de contacto inicial, se promovió la búsqueda y la investigación de publicaciones, obras referidas a la expresión corporal, todo ello por grupo, para posteriormente exponerlo a sus compañeros y sus compañeras lo que habían encontrado en esas búsquedas. También se presentó uno de los trabajos que servirían para evaluar su paso por el máster, que constaría de 3 partes. Este portfolio estaba compuesto por el contrato de aprendizaje antes presentado, 3 sesiones de expresión corporal correspondientes a una unidad didáctica, de manera que esas 3 sesiones correspondían con una sesión inicial, la sesión media y la sesión final de dicha unidad, y una reflexión sobre su aprendizaje. Se presentaron el resto de trabajos que se iban a evaluar, de forma que al no poder trabajar de manera presencial con el alumnado, la parte más práctica quedara cubierta con vídeos, en este caso del contenido de danza y de forma grupal, en el cual tenían que desarrollar un montaje audiovisual de 1 minuto, presentando cualquier elemento educativo que les resultara de interés o que les preocupara en dicho ámbito. Igualmente también se solicitó un vídeo con las mismas características, esta vez de forma individual, y en referencia a ese primer vídeo de presentación en el que hablaban sobre su fortaleza a nivel educativo, en el ámbito educativo, perdón. Otra de las cuestiones que se desarrollaron en este proceso fue sesiones prácticas online, de forma virtual, en las que algunas de ellas sirvieron como parte del trabajo del portfolio, más concretamente la titulada Poses Poderosas, en las que el alumnado tenía que recrear fotos con poses expresivas y junto con su grupo hacer un mosaico que le sirviera de portada para su portfolio. Otra de las cuestiones que se trabajaron también fue las tareas basadas en la resolución de problemas y aprovechando el contenido de una de las asignaturas en referencia a la inclusión o a la atención a la diversidad, se planteó al alumnado la adaptación de las 3 sesiones antes mencionadas a una situación de exclusión y revertirla, es decir, conseguir a través de las sesiones trabajar la inclusión referida a la temática que ellos consideraran de interés para su trabajo. Es decir, se plantearon varias temáticas, varios temas. El alumnado también planteó algunos que le resultaban de interés y entre esos temas se repartieron entre los grupos para que abordaran en sus sesiones pues la resolución de esta situación. En muchos casos utilizaron la diversidad funcional, en otros casos el bullying o cualquier tipo de situación de exclusión en la cual tuvieran que prevenir o que revertir. En la misma línea, pero en este caso una adaptación a la virtualidad en un escenario de pandemia, fue lo que se les solicitó en otra de la resolución de problemas, es decir, transformar esas sesiones diseñadas para la presencialidad a un formato virtual, de manera que tuvieran que poner en juego diferentes elementos de innovación y de nuevas tecnologías. Otro de los elementos trabajados fue las exposiciones de dichas sesiones, anteriormente mencionadas, pero en un formato de congreso virtual. Así, la sesión referida a la atención a la diversidad se empleó la videopresentación y en las cuales el resto de grupos podían acceder a visualizarla, y en el caso de las sesiones de innovación se desarrollaron en exposiciones de forma asíncrona, a modo de congreso virtual, tanto asíncrono como síncrono. También, y para finalizar la parte de la metodología, con la intención de fomentar una participación más activa y las sesiones teóricas virtuales más atractivas, se desarrollaron actividades con aplicaciones como Kahoot o Mentimeter,
no solo para hacer estas sesiones más atractivas y más amables, sino también para darle a conocer estas aplicaciones educativas. Así, pasando a los resultados, estos se extraen de las reflexiones del alumnado en sus trabajos y destaca pues, diferentes elementos, en algunos de ellos ya vistos en el apartado de la introducción teórica. Así, destacan uno de los elementos fundamentales es el trabajo de la expresión corporal, que lo consideran fundamental para el desarrollo como persona en una sociedad igualitaria. Consideran también que los aprendizajes han ido encaminados sobre todo a cómo secuenciar una sesión, sobre todo destacan las sesiones prácticas, las sesiones vivenciadas de forma virtual y de forma práctica, que no solo les ha servido a ellos, sino que les ha servido para conocer el contenido y abordarlo en el futuro. Destaca uno de los elementos fundamentales señalados en la introducción, que es el trabajo en grupo, la toma de confianza, formar un grupo cohesionado, trabajador, solidario, que resuelva los problemas y sobre todo eso lo destacan a partir también de esas sesiones prácticas virtuales, ya que de alguna manera se buscaba también que hubiera un poco de cohesión grupal en dichas sesiones. Consideran también que han descubierto nuevas formas de abordar el contenido y que ha sido una experiencia favorable para desarrollar cooperación y compañerismo durante las sesiones. Considera también que ha sido una experiencia muy positiva y muy útil y que le ha servido para trabajar las emociones y expresarlas y saber cómo llevarla a cabo eso en un aula. Destaca también el contenido de la expresión corporal como fundamental para aprender a explorar el cuerpo, sus emociones, cómo presentarlas y cómo ponerlas en juego. Y además destaca un elemento fundamental que es el desarrollo de la expresividad y de las diferentes formas de hacerlo a través de metodologías autónomas, a través de metodologías que pueden poner en juego con su alumnado. Así, y entrando ya en la discusión, se pueden destacar de los diferentes elementos del trabajo dos hitos fundamentales referidos a lo planteado en la introducción. Y es la satisfacción que muestra el alumnado por el acercamiento a la realidad laboral o la capacidad para trabajar en equipo, cuestión que conecta con lo planteado por Sorrea y Repanovici. Y también destaca la importancia de la metodología de trabajo, sobre todo en las sesiones prácticas online, ya que le ha ayudado a conocer el contenido de forma práctica a pesar del desarrollo online de la asignatura, lo cual conecta con esa afirmación de Ibenicki en la que destacaba que no es la tecnología el elemento clave para el aprendizaje, sino que es la metodología que ponga al alumnado en el centro de dicho aprendizaje. Por lo tanto, como conclusión, podemos destacar que esta innovación que ha sido planteada y motivada por la situación sanitaria ha dado la oportunidad de poner en práctica, de poner en juego las posibilidades del medio digital en la formación del profesorado, del contenido de educación física y más concretamente de la expresión corporal, mostrando tanto el valor de este medio digital como el valor del contenido, además de las metodologías empleadas a lo largo de todo el trabajo. Y con esto cerramos la exposición. Le agradezco muchísimo su atención. Quedo a su disposición para cualquier duda o cualquier pregunta y abajo tienen mi correo por si quieren contactar para cualquier cuestión, cualquier duda que les pueda surgir. Muchísimas gracias. Un cordial saludo.